por permitirnos estar hoy delante de tu presencia una vez más. Venimos en el nombre de Cristo, que es quien nos da a nosotros la autoridad para poder estar delante de tu presencia. Y Padre, en el nombre de Jesús oramos por este tiempo de enseñanza. Como siempre, te rogamos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos dirija. Y Padre, que más que información, Señor, sea este tema enriqueciendo nuestras vidas para cambiar los conceptos errados que tenemos en cuanto a la persona de Cristo. Padre, que esto nos ayude, Señor, a glorificar ese precioso nombre de tu Hijo Jesús. Pero Padre, también que podamos estar apercibidos de tu palabra para presentar defensa del Evangelio, de tu misma palabra, cuando se nos demande, como enseñas tú mismo a través de tu palabra. Oramos, Señor, también por los chicos que van a recibir la clase. Padre, que seamos enseñados por tu Espíritu Santo esta mañana. Bendícenos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La vez pasada eh, estuvimos hablando acerca del Cristo verdadero hombre. Mire, realmente es, es, es bien triste ver la cantidad de doctrinas y pensamientos cerrados acerca del Señor Jesucristo, aún dentro del mismo cristianismo, o al menos dentro de algunos grupos que se hacen llamar cristianos. Cuando nosotros decimos que Cristo es verdadero hombre, ¿es eso cierto? ¿Sí o no? Amén que sí. Pero nosotros podemos decir de que Cristo es verdadero hombre y es cierto, pero también es necesario que nosotros reconozcamos que Cristo es verdadero Dios. Hablamos acerca de que Cristo tiene dos naturalezas. A diferencia de nosotros, Cristo tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Es lo que enseña la Escritura. La Biblia sobreabunda en textos donde se nos habla de esas verdades doctrinales. Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Hablamos acerca entonces del gran misterio de la concepción virginal. Y entonces estábamos leyendo eh, un par de textos, uno en Mateo y en Lucas, donde se nos habla acerca de cómo fue el nacimiento de Jesús. Y veíamos entonces que el Señor Jesucristo en su concepción no hizo uso de un óvulo de María y pues mucho menos de una esperma, ¿cierto? Eh, Aunque la Reina y Valera nos habla acerca de concepción, veíamos en el original que la palabra no es concepción, sino tener en el vientre. O sea, el proceso de la formación de ese feto no se dio en el óvulo, sino en el vientre directamente. Así que el texto original nos habla acerca, o sea, entendemos por el texto original la idea más precisa de que fue una implantación, ¿verdad? Más que una fecundación, una implantación. El mismo Espíritu Santo depositó la semilla en el vientre de María y allí se formó entonces la persona de Cristo Jesús. No hay indicio alguno de óvulo, de uso de óvulo, sino que se halló en el vientre.
¿sí? Entonces recordamos eh, que la palabra es engastris exo, tener en el vientre. Vimos también acerca de cómo el Espíritu Santo protegió a ese feto, a esa criatura en el vientre de María, lo protegió para que no fuera contaminado con el pecado original, ¿sí? Y el mismo Espíritu Santo fue el que lo protegió y lo preparó para ser entonces el Salvador y el Redentor. Qué más vimos? Vamos a poner las diapositivas anteriores donde quedamos. Vimos entonces acerca de Jesús llamado hombre, cómo la escritura muestra muchos textos acerca de cómo Jesús es llamado hombre y empezamos a ver la genealogía del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 17, Mateo nos muestra una línea donde Jesús es descendiente directo de Abraham, ¿verdad? Descendiente de Abraham, como todos los israelitas. Y en Lucas 3 vemos cómo en esa genealogía a Jesucristo se le relaciona o se le vincula con la misma raza humana teniendo sus raíces, su trascendencia en el mismo Adán, en el mismo Adán. Y veíamos cómo el Señor Jesucristo, al hacerse hombre, tomar forma de hombre, Él venía a representarnos a nosotros. Él se hizo como uno de nosotros para identificarse con la raza humana y asimismo morir para redimir a la raza humana. A nosotros no podía redimirnos, rescatarnos, salvarnos un ángel o cualquier otra criatura diferente a uno de la misma especie. Y el Señor Jesucristo tomó forma de siervo para hacer esta tarea. No sé, yo creo que quedamos por ahí, ¿verdad? Así que vamos a proseguir. Entonces vamos a ver las cualidades de hombre mencionadas en la Biblia. Las cualidades de hombre mencionadas en la Biblia. Juan capítulo 8, versículo 40. Juan capítulo 8, versículo 40. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. El mismo Señor Jesucristo se llamaba a sí mismo, se daba el título de hombre. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante entender que Jesucristo era hombre? Porque hay algunas corrientes o como los gnósticos o en el siglo primero de la era cristiana había un grupo que se denominaban los docetas y la creencia de estos grupos religiosos es que Cristo no era hombre, sino que tenía una apariencia, era una apariencia de hombre, pero no era hombre 100%. Pero el mismo Señor Jesucristo en las Escrituras se reconoce como hombre, con una naturaleza humana. Y es interesante porque hoy día hay muchos grupos también religiosos que niegan la humanidad de Cristo en su 100% de porcentaje. Hechos capítulo 2, versículo 22, en la predicación de Pedro.
Dice Jesús Nazareno, varón, hombre, aprobado por Dios. Pedro estaba diciendo que Cristo era un varón, raza humana, aprobado por Dios. Romanos 5:15. Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 5:2, porque hay un solo Dios y un solo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, ¿verdad? Entonces las escrituras hablan acerca de esas cualidades de Dios, de Cristo como hombre. Muy bien. Luego tenemos algunos elementos integrantes de su naturaleza humana. Entonces, en primer lugar, el Señor Jesucristo tenía pues cuerpo humano, ¿verdad? Cuerpo humano. Mateo capítulo 8, versículo 9. Mateo capítulo 8, versículo 9. Mire que todo el tiempo están sonando las hojas de la escritura porque es bíblico el tema que estamos viendo, ¿no? No nos lo inventamos, ahí está. Mateo 28, 9 dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Era un espíritu con pies, ¿verdad? Él tenía cuerpo, el Señor Jesucristo tenía un cuerpo humano. Y es muy interesante porque este cuerpo es una realidad, yo lo he dicho varias veces, es el cuerpo con que el Señor Jesucristo, el cuerpo que Él tomó el día que se encarnó, fue el mismo que murió, el mismo que resucitó, el mismo que ascendió, el mismo que en este mismo momento está a la diestra del Padre, el mismo, con el mismo cuerpo que le vamos a ver algún día, ¿verdad? Un día no muy lejano esperamos. Y eso es muy hermoso saber de que el Señor Jesucristo tiene sus dos naturalezas, conserva su naturaleza humana. No la tuvo hasta antes de la encarnación, pero ahora Cristo posee sus dos naturalezas. Hay un Dios hombre en el cielo en este mismo momento, ¿verdad? Y él conservó ese cuerpo, miren, después de su resurrección. Las mujeres allí lo vieron con, con ese mismo cuerpo. Hay otro versículo en Lucas 24 que nos habla 24, 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo, lo partió y les dijo. Versículo 34, que decían, ha resucitado el Señor y verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el mismo camino. Vemos dos cosas acá. Cuando él se apareció a ese grupo camino de Maús, ellos vieron cómo con su cuerpo partía el pan, ¿verdad? Y estos hombres atestiguaban de cómo había aparecido a sus discípulos allí en el aposento donde estaban reunidos. Ellos dan testimonio de que después de resucitado el Señor Jesucristo apareció con su propio cuerpo y ellos vieron la manifestación de su cuerpo partiendo el pan. Fue ahí cuando lo reconocieron. ¿Recuerdan el texto? ¿Estamos claros? Lucas 24, 30. Pueden leerlo del 30 al 40 y ustedes van a ver. Dice el versículo 40, diciendo esto, les mostró las manos y los pies, versículo 40, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en primer lugar,
Señor Jesucristo tenía un cuerpo humano y lo conservó aún después de su resurrección. Tenía un alma humana. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Tenía un cuerpo humano, un alma humana. Versículo 38, 26, 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y nosotros creemos que el alma es el asiento de las emociones, ¿verdad? El Señor Jesucristo también tenía un alma y expresaba sus emociones. Marcos capítulo 14, versículo 34. Marcos 14, 34. Ahí está otra vez y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Es el mismo, la misma escena en diferente texto. Entonces tenía cuerpo humano, alma humana, pero también tenía un espíritu humano, un espíritu humano. Juan capítulo 11, versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Entonces esta es la historia cuando el Señor Jesucristo va donde aquella familia amada para obrar la resurrección de Lázaro y al ver la tristeza de esta familia dice que se conmovió en espíritu, ¿verdad? Y Juan 19:30, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces el Señor Jesucristo tenía cualidades de hombre, cuerpo humano, alma humana y un espíritu humano. 100% hombre. Ahora vemos algunas actividades humanas, del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo padeció hambre, ¿verdad? Mateo 2, 4 y 2. El Señor Jesucristo padeció de sed, ¿verdad? Juan capítulo 19, versículo 28. Bueno, apunte y dispare. No, mentira, apunte y estudie en casa. Experimentó cansancio, ¿verdad? ¿Recuerda alguna escena cuando el Señor Jesucristo sufrió cansancio? Juan capítulo 4, versículo 6. Sueño, se quedó dormido en la barca. Esa fue una de las escenas y los discípulos estaban atormentados. Mateo capítulo 8, versículo 24. En el capítulo 26 de Mateo, versículo 38, vemos como el Señor expresó tristeza, se entristecía. Lloró, Juan capítulo 11, versículo 35. No solamente una vez, lloraba en varias ocasiones. Experimentó sufrimiento físico y sufrimiento moral cuando lo rechazaban, cuando se burlaban de él, cuando le llamaban como los evangelios revelan, que le decían hijo del diablo, cosas por el estilo. Supongo que no se sentía muy contento, moralmente sufría. Mateo capítulo 27, 46, Lucas 22, 44. Bueno, y pues también experimentó la muerte en su cuerpo humano. Vemos cómo el Señor en su humanidad experimentó la muerte. En segundo lugar, él tuvo emociones. El Señor Jesucristo amó
Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, le dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga eterna. Y ese es el resultado del mismo amor. Cristo fue a la cruz porque nos amó, así como el Padre. Él cumplió el propósito, el plan, el diseño del Padre. Y todas esas escenas de sanidades, de milagros, siempre las hizo a favor de alimentar a otros, las hizo a favor de los desvalidos. ¿A causa de qué? Pues de su amor. Nosotros somos el resultado, el fruto de su amor. Juan capítulo 11, versículo 5. El Señor Jesucristo tuvo amigos, ¿verdad? Tuvo emociones, amó, tuvo amistades, tenía un círculo de 12, de 11 y un círculo muy cercano de 3 discípulos, Pedro, Juan y Santiago. Eran muy cercanos al Señor Jesucristo. Vemos como el Señor Jesucristo tuvo actos de ira, pero en el caso de Jesús, una ira santa, porque la Escritura dice que él no pecó. Así que cada vez que el Señor Jesucristo se airaba era porque había algo realmente grave que atentaba contra su santidad y era necesario confrontarlo. Entonces recordamos, por ejemplo, el evento cuando allí los mercaderes en el lugar de adoración pues tenían eh, toda una galería de comercio y pues él se airó y volcó las mesas de los cambistas y echó a volar palomas con toda autoridad porque él experimentaba también ira santa, se indignaba. El Señor Jesucristo tenía compasión y a veces mezclado con tristeza, ¿verdad? Enojado, mezclado con, con, con rabia. O sea, había una mezcla de sentimientos en la vida del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se sorprendía de cosas que no, en su humanidad, no, no entendía. Eso es muy interesante porque el Señor Jesucristo como Dios sabe todas las cosas. Vamos a leer ese versículo, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 9. Muy bien. Entonces está la escena de cuando el centurión manda a llamar a Jesús para que venga y sane a uno de sus siervos. Y este hombre tiene o sea, una fe tan grande que él dice, pues Señor, pues no necesitan ni ir a mi casa para sanarlo, simplemente di las palabras y ya. Y dice el versículo 9, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Señor Jesucristo se sorprendía en muchas ocasiones. Esto fue uno de sus casos cuando se maravilló de que un hombre como este centurión tuviera tanta fe. Y él decía que nunca había hallado un hombre con tanta fe, ni aún en el pueblo de Israel. Entonces, es llamativo porque el Señor Jesucristo se sorprendía de cosas, aún sabiendo las cosas como Dios en su naturaleza humana, él se sorprendía de cosas que ni sospechaba, ¿verdad? En su naturaleza humana. El Señor Jesucristo tenía emociones y uno lo ve llorando, lo ve entristeciéndose como cualquiera de nosotros. Y no es que el Señor Jesucristo tuviera sentimientos débiles, sino que el Señor Jesucristo de hecho tenía sentimientos más finos y más fuertes que los de cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, pues, o sea, su sistema nervioso estaba, estaba libre de pecado, estaba libre de enfermedades. Él no heredó el pecado original, por ende, sus sentimientos, sus emociones eran más finas. Él era muy centrado
en, en los sentimientos, cuando Él se expresaba, cuando Él se emocionaba, cuando Él lloraba, no era llevado por esa debilidad que nosotros tenemos como el pecado o como la consecuencia del pecado que a veces nos lleva a padecer, sino que simplemente eran sentimientos santos. Cada vez que Él se expresaba eran sentimientos muy santos. ¿Por qué? Entonces, porque primero no heredó el pecado original, el Espíritu Santo lo guardó desde el vientre de María para, para ser como Él era, un ser en su humanidad perfecto, perfecto. El Señor Jesucristo estuvo sujeto a las leyes del crecimiento, ahí en Lucas capítulo 2, versículo 52, es un versículo muy conocido. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Estuvo sujeto a las leyes del crecimiento. Él crecía en su naturaleza humana. El Señor Jesucristo le tuvieron que cambiar pañales. El Señor Jesucristo compartió cama con sus hermanitos y tenía varios, siendo el hermano mayor. Él sabía lo que era querer ir al baño y el baño ocupado, ¿verdad? Querer ir a dormir una siesta y todas las camas estaban ocupadas. Él sabía tal vez lo que era escuchar a sus hermanos peleando. Y él crecía, y él crecía. Pero también él tuvo que aprender la obediencia, ¿verdad? Ahí el versículo 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Él aprendió, el Señor Jesucristo en su humanidad fue como uno de nosotros. Él tuvo que aprender a obedecer, a recibir órdenes. Él tenía restricciones en su naturaleza humana, ¿verdad? O sea que en su naturaleza humana él experimentó ciertas limitaciones. Él estuvo expuesto a la tentación, ¿verdad? Mateo 4:1, Lucas 4:2, Hebreos 4:15 y muchos más donde el, el, el enemigo venía a tentarle. Y pues como el Señor Jesucristo no obedecía, pues el enemigo se apartaba por un tiempo, pero regresaba. Él estaba expuesto a las tentaciones, pero la Escritura afirma que él nunca pecó. Él se guardó santo. Entonces, el Señor Jesucristo tenía que preguntar para saber ciertas cosas en su naturaleza humana. Y eso es muy llamativo. Él como Dios lo sabe todo, pero en su naturaleza humana él tenía que preguntar algunas cosas. Tenía que preguntar cosas para saber lo que ni siquiera se le pasaba por la cabeza o sospechaba. Él en su divinidad lo sabía todo, pero en su humanidad habían ciertas cosas que no lo sabía. La naturaleza divina no le había como conferido ese conocimiento a la naturaleza humana. ¿Me están entendiendo? Ustedes saben que este tema es un poco técnico, complicado, hay que prestar atención, hay que repasar los versículos, pero ante todo hay que tener una mente abierta y sobre todo fe, porque hay muchas cosas que solo podemos conocer de nuestro gran Dios y del Señor Jesucristo a través de la fe. Esto es un tema para creyentes, para personas que realmente creen en lo que está escrito, creen en lo que Dios ha revelado. Muy bien. Entonces aprendía obediencia. Y hay algo que Dios no sepa, pues Dios lo sabe todo. Y sin embargo, en su humanidad hay muchas cosas que el Señor no conocía. Él teóricamente podría conocerlo, pero en la práctica no lo sabía. Por ejemplo, el pecado. El Señor Jesucristo en su humanidad y aún en su divinidad, Él sabe que es el pecado, ¿cierto? Pero no lo conoce en la práctica. Él no lo conoce
en la práctica. ¿Por qué? Porque nunca lo experimentó. Él nunca va a experimentar el pecado. Él es un ser santo. Entonces, él conocía el pecado. De hecho, él en teoría conocía la muerte, en teoría, pero un día tuvo que enfrentarse con ella y por eso le dolía tanto, porque ahora tenía que experimentarlo en sí mismo. Y él como hombre experimentó la muerte. Y ese es el siguiente punto, es la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estamos como bien de tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios porque casi nunca me rinde el tiempo. Igual es hasta la 1 hoy, pero son las 11:47. Vamos hasta las 12. Ok, muy bien. La agonía del Señor Jesucristo en Getsemaní, Lucas 22:44. Aquí se nos muestra la lucha interna que tuvo el Señor Jesucristo en medio de ese conflicto que representaba tener que morir. Y uno siempre piensa, ¿cómo será esa situación? ¿Qué puede experimentar uno cuando está condenado y sabe que le queda poco tiempo para morir? ¿Qué sentirían ustedes sabiendo que le queda poco tiempo para que su espíritu se separe de su cuerpo? Terrible, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo experimentó eso. Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y los evangelios hablan de este mismo relato, pero esa palabra agonía expresa ese problema psicológico que él enfrentó, porque él conocía la muerte, como les decía, en teoría, pero Dios tener que experimentar la muerte, el Dios es hecho carne, eso era algo que ni a nosotros mismos nos cae en la cabeza y para él era, era algo terrible, ¿verdad? Pero él tenía que decidir entre obedecer al Padre en continuar bajo el plan del Padre, que era morir, enfrentar esa muerte para redimir a la humanidad, o simplemente desligarse de esa responsabilidad. Y sabe, el Señor Jesucristo pudo haber dicho no, y él seguía siendo Dios. Así que entonces estaba ese problema: o me desligo y me salvo de la muerte, o continúo en el plan del Padre para salvar a la humanidad, ¿verdad? Y es muy interesante porque dice el versículo 23. Dice el versículo 22, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Padre, si hubiera otra forma de salvar a la humanidad, házmela saber. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú digas está bien. Y dice el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y Lucas es el único que registra este hecho de que se le apareció un ángel para consolarle. ¿Qué dijo el ángel? No sabemos. Quizá le recordó la cantidad de personas que iban a ser salvas a través de su muerte. No sabemos. Pero es muy interesante que solamente Lucas viene como para fortalecerle, darle valor, y al Señor Jesucristo prosigue en el propósito. Entonces, él finalmente enfrenta la agonía, y era una agonía, era un sufrimiento que él conocía de antemano, ¿verdad? El Señor Jesucristo no lo cogieron desprovisto ahí que ahora tienes que morir. El Padre no le dijo a última hora, bueno, ahora sí tiene que morir. No, él sabía de antemano que él tenía que encarnarse para llevar a cabo esa misión de salvar a la humanidad a través de su muerte. Hebreos capítulo 12, versículo 2.
Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. De antemano él sabía que iba a tener que morir y que eso iba a traer como resultado un gozo profundo en su corazón. Él lo sabía de antemano. Y ahí hay un texto que es muy conocido también en Isaías 53:11. Y llevará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este texto se escribió muchos años antes de que el Señor Jesucristo se humanara y ya se sabía que él iba a enfrentar la muerte y que iba a salvar a muchos y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces no fue que el Señor Jesucristo fue de repente que se encontró con el acto de tener que enfrentar la muerte, él lo sabía de antemano. Sin embargo, el Señor Jesucristo se entristeció, él se afligió, él sintió nostalgia de dejar a su mamá, de dejar a sus hermanos, de dejar a su familia. Es como lo lógico que podría sentir cualquier persona en una situación como eso. Él estaba rodeado de tristeza, rodeado de tristeza. Tanto que el escritor dice que su sudor era como gotas de sangre, y es una expresión que habla de una tristeza profunda, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos que piensan de que tanto la agonía como el padecimiento en la cruz no le correspondió a Jesús, sino que fue otro que tomó su lugar, que eso fue como toda una escena, un montaje, y que Cristo no sufrió eso, que en realidad él no, él sabía que no iba a padecer, que el que murió en la cruz no fue él, que fue tal vez un ángel. Todo esto nos ayuda a nosotros para, primero, tener el conocimiento y para presentar defensa, porque es increíble. Esta semana nomás tuve 3 encuentros con 3 personas de diferentes grupos que hablan de Cristo de una manera que uno dice, wow, o sea, y uno les menciona la escritura y ellos manejan eso como quieren, manejan las escrituras a su antojo, con tal de defender unas doctrinas que no, o sea, retuercen las escrituras y los textos para librar sus posiciones. Y es muy vergonzoso, es muy vergonzoso. Esta semana entonces tuve encuentro con 3 personas y hubo uno de ellos que por poco me persuade, porque yo creí que estábamos de acuerdo después de mucho hablar. Pero después yo lo tanteé al final y yo le dije, no, señor, yo pensé que estamos de acuerdo, pues usted está totalmente errado. No es lo que dice la escritura. La escritura dice, y cuando yo le nombré la escritura, él dijo, ah, tengo que estudiar, tengo que aprender. Entonces, que eso nos ayuda para presentar defensa cuando se nos demande y que nosotros podamos hablar con verdad. Muy bien, vamos a finalizar entonces con, bueno, nos quedan 2 punticos rápidamente, el padecimiento de la cruz. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 8, la segunda parte. Vamos a hacerlo rápido. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El padecimiento del Señor Jesucristo fue de muerte en la cruz y fue una muerte hasta el final. Él la padeció en todo tiempo,
en todo tiempo. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y esa palabra gustar la muerte no es que él simplemente la probó y luego se dio el lugar, o que la experimentó en cierto grado, sino el hecho es que él experimentó, él supo lo que era la agonía y la muerte. Es por eso que en los evangelios se nos habla que cuando él tuvo sed le dieron algo para beber, un tipo de calmante como para suavizar el dolor. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Dice que no lo quiso beber, porque él quiso morir, experimentar la muerte con sus 5 sentidos. No quiso esquivar ni una gota, ni un punto, ni una pizca de lo que era el dolor, el sufrimiento y la agonía de su muerte, ¿verdad? Muy bien. Ahora vemos a Jesús como nuestro representante y sustituto. La Escritura nos habla claramente que Él era el único que podía tomar nuestro lugar y el único que podía complacer a totalidad las demandas que el Padre pedía para nuestra salvación, para nuestra limpieza. Hebreos 7, 22, 23. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Recuerden que en el Antiguo Testamento el perdón de los pecados era a través de sacrificios, se pasaba por alto el pecado, pero ahora es Jesús. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Cristo es el símbolo, es el representante de un nuevo y mejor pacto, ¿verdad? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. El Señor Jesucristo entonces es nuestro representante y perfecto sustituto. Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, y esta es la propiciación de los pecados. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Pero dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y es importante que entendamos que cuando Cristo Jesús murió en la cruz, Él vino como sustituto, Él vino como propiciación, como representante de toda la humanidad. Él murió por todos, pero no todos van a ver el rostro de Dios, van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque tenemos que creer, es lo que dice la Escritura, creer en el Evangelio, 1 Corintios 5:14. Vamos a terminar entonces, 1 Corintios 5:14.
Dice, ay, perdón, esto no tiene 14. Mm, bueno, creo que voy a quedar en deuda con ustedes, porque ¿qué texto tenemos ahí? Bueno, tal puede ser segunda Corintios. ¿Lo tiene ahí? ¿Qué dice? Es 14, 5:14. 5:14. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. Amén, ese es, ese es. Lo voy a leer en la Reina y Valera. Dice, bueno, ese es un error humano, ¿no? Ese texto. Ya llevamos como 4 en toda esta serie, pero es que yo apenas estoy aprendiendo a hacer las diapositivas y a veces entre tanta cosa me puedo equivocar, pero menos mal que ustedes estudian la escritura. Entonces es segunda de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que en nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que el hombre pecó. El hombre necesitaba, ya lo hemos dicho, alguien de su misma especie para reparar los daños del pecado. El Señor Jesucristo, siendo Dios desde siempre, tomó forma de hombre para llevar en su cuerpo y reparar los daños de nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero hay que ir en fe, en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Porque solamente Cristo y su obra puede perdonarnos, puede redimirnos, puede presentarnos como santos y actos para el reino de los cielos delante del Padre. Muy bien. Yo pensé que íbamos a alcanzar a avanzar más, pero como no hay afán, entonces yo espero en el Señor que esto sea de beneficio, que sea de mucha bendición para nuestras vidas, que podamos realmente aprovecharlo, que ustedes puedan repasar en casa y estar pensando en que esto nos ayuda a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estas enseñanzas bíblicas que tú nos has revelado. Gracias por la persona preciosa de Cristo Jesús, quien se humilló, quien sufrió la agonía, quien experimentó la muerte, para que nosotros pudiésemos hoy presentarnos como santos delante de ti. Gracias, oh Padre, por él y gracias por el conocimiento que vamos adquiriendo un poco más de esa persona preciosa de tu Hijo Jesús. Así quedamos en tus manos, oramos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo.